¿Sabes por qué estaba censurado, Josema? No, no sabía. ¿Por qué? Porque la audiencia nos pedía de repente poner una musiquita al comienzo del programa, ¿verdad? Y Prince Ah, tenía que adivinar. ah, Pero bueno, preguntarle cuando llegue, que está llegando, si adivinó o no la canción. qué cosa. Eh, Humberto, nosotros hoy teníamos un tema que la verdad Sí, que en cierta manera veníamos también hablando y conversando. sí, Eh, Creo que una vez en uno de los episodios, en uno de los bloques, trabajamos lo que es el crecimiento potencial. así mismo. Y hoy nos trajiste crecimiento económico. Sí, más que eso, quizás aprovechando este espacio que gentilmente compartimos, hablar de algo que me parece no le damos la suficiente importancia, ¿verdad? De cuál fue el efecto que tuvo el COVID en la educación, en el Mira. capital humano en particular. Y un poco eso es lo que quería hablar muy brevemente. No soy un especialista en educación, pero sí algo entiendo del tema de crecimiento económico y una variable que es muy importante para el crecimiento económico es el capital humano. Ahora, siempre pensamos que las obras de infraestructura, los puentes, las carreteras, todo eso que es capital físico es importante, sin lugar a dudas. Pero también es importante el capital humano, que es el capital intangible, ¿verdad? De eso un poco lo que quería hablar. Pero te parece, Sí. Humberto, antes de entrar netamente en este tema, ¿cuáles son esas variables que en la teoría económica se manejan para justamente el crecimiento económico, ¿verdad? Claro. No, y Además del capital humano, ¿verdad? así mismo. Y voy a ir comentando un poquito, si te parece, un poco el énfasis en el tema de capital humano. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Humberto, ¿cómo estamos? Voy a dejar pasar porque es viernes. Ah, ok. Pasa que uno tiene sí, que aprovechar cuando... Llegó tarde y ella va a dejar pasar. Sí, sí, sí. No, Nos disculpas dejaste esperando a a usted, nosotros, Prince. disculpas a ustedes y por supuesto a la audiencia, pero cuando el cerebro te presta un tiempo hay que aprovecharlo, ¿verdad? Claro, Entonces, como Manuel está ahí disponible, puedo sacarle el jugo, así que Claro. por eso llegué un poco tarde, Y pero viste que Manuel no habla lo mucho, ¿no? se entiende, pero no le digo eso, no va a Sí, escuchar sí. el programa. Claro. Muy buenas tardes, de hecho. Gracias por estar, No, Humberto. por favor. Bienvenido nuevamente. Ahí Alfredo Solante ya te recibió con agua, Sí, café sí. y empanada. Le íbamos a poner una musiquita, pero dice Josema que está censurado. Sí, así Musiquita es. de que- No, pero yo ni quiero recordar el episodio, ¿La así que musiquita? sí, no, ni siquiera lo que me hicieron, porque estaban haciendo una suerte de bullying durante toda esta semana, así que ya no Jamás. puedo aceptar eso. Y saludos a Mirna, Priscila, José Manuel, a los compañeros también de control, Lorenzo, Rodrigo, Cristian, así que estamos equipo completo. Sí. Adelante, Humberto. Estamos, Pero sí. tengo un chisme, Dan Humberto. Si Decime. cuando quieras te puedo contar. A la puya. Eso para la sección de espectáculos. Gracias, espectacular. Esto Cuando es- vos me esto es digas, tema económico, cuando vos me pero- des luz verde, te voy a contar un chisme de algo que pasó en esta cabina. No me digas. Bueno, por Sí. eso vamos a hacerlo si da el tiempo antes de que se Como vaya. por ¿no? Porque supuesto, lo tenemos solamente el hasta las invitado que 13:30. maneja. el que Sí, maneja. sí, Así claro. es. No, estábamos hablando un poco al comienzo con Pope, ¿verdad? Y le decía yo que quería aprovechar este espacio para hablar de algo que me parece que no le damos la suficiente importancia, ¿verdad? Del efecto que tuvo la pandemia en la educación y desde la perspectiva económica en el capital humano, ¿verdad? O sea, típicamente pensamos que los años de estudio es nuestra mejor aproximación a el capital humano que tiene una persona incorporada, ¿verdad? Y Pope preguntaba, bueno, ¿cuáles son esos determinantes del crecimiento? Un poco, hablar un poco de esto. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ustedes, la audiencia seguro recuerda el famoso, en algún momento se habrá hablado de Adam Smith, el padre de la economía. Ya en 1776 decía, una persona educada a expensas de trabajo y tiempo para empleos que requieren habilidades y destrezas puede ser comparada a una máquina costosa, ¿verdad? O sea, ya le daba la importancia El valor. que tiene, claro, justamente la instrucción, la formación de habilidades. Decía a expensas de trabajo y tiempo porque tiene un costo de oportunidad para estudiar, ¿verdad? O sea, uno sacrifica tiempo, sacrifica también probablemente en ingresar más rápido al mercado de trabajo y cosas así. Eso ya lo decía también en 1776. Pero hoy día, centrándonos un poco en el capital humano como una fuente de crecimiento, o sea, típicamente los modelos simples de crecimiento te dicen, bueno, vos podés crecer, ¿cómo se dice? Con transpiración o con inspiración. Con transpiración, haciendo inversiones en infraestructura, capital físico, carreteras, puentes, maquinarias, incorporación de maquinarias, con más trabajadores, contratando más trabajadores, ¿verdad? También
con transpiración, si encontramos una mejor forma de hacer las cosas, inspiración quise decir, mejor forma de hacer las cosas, tenemos una mejor receta para combinar los ingredientes, también crecemos por ese lado. Y el capital humano es un factor muy importante que explica el crecimiento en todos los países. El capital humano, digamos que hoy día nadie discute, ¿verdad? Que esto tiene un efecto muy importante en el ingreso finalmente de las personas. Y aquí quisiera hacer mención a dos trabajos importantes de la economía de la educación para poner un buen contexto después, un reporte que quiero comentar. Uno de ellos es el famoso trabajo de Jacob Mincer. Los que estudiaron algo de economía quizás ya saben hacia dónde va. Jacob Mincer en el año 1974 estimó cuál es el retorno de un año adicional de educación en cuanto al ingreso laboral, ¿sí? Y después esta ecuación de Mincer se hizo muy famosa y en todos los países empezaron a estimar, bueno, cuánto retorna la educación, ¿verdad? Y bueno, y a nivel general se encuentra que este retorno o coeficiente es de 0,1, lo que quiere decir que un año adicional de estudio te rinde un ingreso de 10% adicional en materia de ingreso laboral, ¿sí? Y esta ecuación demuestra, este trabajo aplicado a un montón de países, demuestra que el capital humano representa al menos un tercio de las diferencias de ingresos entre las personas dentro de un país, ¿sí? Y al menos la mitad de la diferencia de ingresos de trabajadores entre países. O sea, la educación el capital humano es un factor muy importante. Ese es un trabajo muy importante del área de economía y educación. Y otro trabajo muy importante es la famosa curva de Heckman, que tiene que ver con el trabajo de un economista llamado James Heckman. Este es un trabajo del 2006. Más actualizado, por decirlo. Un poco más, sí, actualizado, que en realidad tiene trabajos inclusive anteriores a ese, pero esta curva se refiere a un trabajo del 2006 y esta curva lo que nos muestra es que las intervenciones tempranas en materia educativa en los chicos tienen el mayor retorno o rendimiento en términos de resultados. Cuando hablamos de intervenciones tempranas estamos hablando educación inicial, empezar lo antes posible. Él de hecho dice de los 0 a 5 años, el periodo más importante donde se desarrollan habilidades cognitivas, se desarrollan actividades cognitivas, destrezas, habilidades de relacionamiento social, ¿verdad? Que perduran a lo largo del tiempo. Uno piensa que, bueno, eso no sé qué me va a servir, sirve muchísimo. La investigación aplicada en economía demuestra que la inversión en esos primeros años de estudio tiene un efecto permanente en tu desempeño laboral en cuanto a ingresos también. Y de hecho creo que se va aplicando también, Humberto, en ese sentido, sí. Porque recuerdo, no voy a decir en la época de ustedes, ¿verdad? Sí. Pero la gente ya se va a hacer idea, a años anteriores, claro. el inicio escolar era a los 6 años, con el famoso preescolar. Sí. Después ya se fue incorporando. O sea, 5 años jugaba. Sí, jugaba literal. Entonces, ahora ya es obligatorio, básicamente, entrar en el jardín, ¿verdad? Y después ya preescolar, primer grado y cosas. Pero incluso yo, por ejemplo, en Europa, donde los índices de natalidad son muy bajos, donde por lo general la gente no tiene hermanos casi, ¿verdad? Es todo un tema eso de relacionamiento. Pero también pasaba porque papá y mamá, digamos, están ocupados trabajando, entonces puestos de trabajos, Alemania, por ejemplo, en Alemania muchas empresas tienen guarderías pero era más un tema de dejarle con cuidado. En cambio, qué interesante este aporte o esta mirada, porque totalmente. Claro, vos a los un año y medio, 2, le hablaba en alemán, le hablaba en español, le hablaba en inglés y probablemente absorbe todo el nene. ¿No? Pero ahora quiero agregar nomás porque a mí me toca muy de cerca. Ahora las guarderías ya tienen como una suerte también de rutina escolar que van incorporando todo eso que estás mencionando del teórico. Esta curva de Heckman lo que muestra es que en los primeros años hay un retorno muy importante para la educación a lo largo de toda la vida y para su capacidad de trabajo a lo largo de toda la generación de ingresos a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué todo esto que menciono es tan importante, verdad? Quisiera hacer mención a un trabajo que se publicó hace poco y la prensa se hizo eco, pero no mucho me parece, del Banco Mundial. Es un informe que se llama 2 años después, salvando una generación, que señala justamente las pérdidas de aprendizaje efectivo que hubo como fruto de la pandemia. América Latina fue una de las regiones que estuvo de las más cerradas, que tuvo más días de pérdidas de escuela, de clases
en todo el mundo. Y en el caso de Paraguay, tenían una estadística ahí que cerca del 50% del tiempo estuvo o totalmente cerrada o mayormente cerrada las escuelas, ¿verdad? Ese es un elemento, ¿verdad? Después si le sumás que cuando empezaron a venir, ¿verdad?, a volver a la escuela, empezaron en modalidad todavía híbrida, virtual, todavía se mantenía la virtualidad, que hay que poner las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, solo 25% de la población con acceso a internet. Hay que decir también, probablemente, hay que decir los docentes que no estaban preparados para esto, los chicos que no estaban preparados para esto, y la inequidad que se genera, ¿verdad? Porque en el interior era por mensaje de texto. Con suerte también. Sí, en el área urbana sí había Zoom y eso era Google Meet y eso, pero en el interior era mensaje de texto y es otra experiencia. Entonces ahí te dan la pauta del impacto que puede. Ellos dicen que esto genera una pérdida en su informe, una pérdida de aprendizaje que tiene que resultaría en una disminución de ingresos del 12% a lo largo de toda la vida de estas generaciones que vivieron. Muchísimo eso. Sí, y de hecho ellos hacen, si es a valor presente, es 12% del PIB mundial, es lo que cuesta hoy día esto, ¿verdad? Es muchísimo, es tremendo. No hay, sí. Yo así con esos números creo que no existe posibilidad de recuperación. Estamos hipotecando. Claro, y yo mencionaba el trabajo de Heckman, porque él decía, acá hay que invertir más en la cuestión temprana. Imagínate, no sé si tu hijo cuántos años tiene, ¿verdad? Pero a mi hija, por ejemplo, le tocó hacer el primer grado en el 2020, ¿sí? Primer grado. Básicamente su primera experiencia. Que ella va a una escuela buena. Nosotros le dedicamos tiempo. Cuando necesita, inclusive alguna vez contratamos a un profesor que le ayude. Le costó y le sigue costando muchísimo hasta ahora. Y ella ya está en tercer grado ya ahora. Claro. Sí, entonces, imagínate un chico del interior, ¿verdad?, que tiene seguramente condiciones que no tan buenas. Entonces, yo escribí hace unos años atrás un artículo que un poco con la consulta de Pope, mi interés ahí era más bien ver si el capital humano es más importante que el capital físico, lo que es obvio, ¿verdad? Pero yo quería mostrar con números nomás, ¿verdad? Aplicaste un ejercicio. Exactamente, una estimación del impacto del capital humano, el capital físico y también otras variables que son importantes para nuestra economía, como los precios internacionales, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí que resultó que efectivamente lo más importante es el capital humano. El capital humano resultó con el coeficiente más importante cuando se compara con el capital físico, ¿sí? Eso fue en aquel momento. Pero ahora mirando esto, el dato importante que todavía no les dije es los años efectivos de estudio o los años de estudio formales versus los años efectivos de aprendizaje. Son dos cosas distintas. Oye, vos mirá, la población económicamente activa antes de la pandemia tenía 9.5 años de estudio formal, nominal, ponerle, pero de aprendizaje efectivo se decía 7 en aquel tiempo ya, ¿verdad? Una pérdida de 2,5. Ese era 2018, estamos hablando. 2018 estamos hablando, ¿sí? 2018. Viene la pandemia. Y este informe del Banco Mundial que citaba antes, 2 años después, salvando una generación, dice que para el caso de Paraguay, estima, ¿verdad?, que para el caso de Paraguay, la pérdida efectiva de años de escolaridad ajustada por aprendizaje es de 1,5 años. 1,5 años se habría retrocedido. Esto coincide con el dato que nos había compartido el doctor Ortiz, en Ciencias de la Educación. Sociología, sí. Y hablaba de esa diferencia o esa pérdida que tiene o que tuvo esta generación, ¿verdad? Y vos decís, no, pero las escuelas estuvieron cerradas cerca del 50%. Claro, una cosa es el tiempo que estuvieron cerrados, que fue gravísimo también, ¿verdad? Pero después las nuevas metodologías, de la noche a la mañana pasaste a la virtualidad, pero no estabas preparado, no había internet. En realidad la pérdida de aprendizaje es mucho mayor, grande, por eso se entiende que es 1,5 años. Entonces, lo que yo hice con ese dato estimado del Banco Mundial y aquel trabajo que les comentaba, es calcular cuánto es el impacto de eso en la productividad del trabajo. Y me arroja un resultado de 11%. Negativo, obviamente, una caída del 11% en la productividad del trabajador, que bueno, esto podría ser una pérdida permanente, ¿verdad? Puede significar, o por lo menos cuanto menos retrasar nuestro proceso de desarrollo, porque este es un determinante importante del crecimiento. Es decir, cuando más capital humano tengo, cuando más educación tengo, entonces
aumenta mi ingreso laboral, aumenta el ingreso de la economía, aumenta el crecimiento de la economía. Pero ahora al revés, perdí eso, entonces te cae el ingreso del trabajador, te cae el ingreso de la economía, e inclusive podemos pensar que esto va a significar un menor crecimiento de largo plazo de la economía hacia adelante. Entonces, eso un poco me parece un tema demasiado importante, Prince, que muchas veces desde la perspectiva económica no lo abordamos tanto. Y es muy relevante. Y yo no es que quiera hacer una crítica, pero creo que tenemos que pensar y replantear cómo se lidia con esto hacia adelante, ¿verdad? El informe del Banco Mundial dice que habría que preparar un plan en particular para afrontar todo lo que dejó el COVID. A mí me parece muy razonable, pero el MEC, entiendo, dijo vamos a hacer un ajuste curricular. Vamos a hacer un ajuste curricular y vamos a ir enfatizando. Y yo no sé si eso es suficiente, ¿verdad? Yo no sé si es suficiente a la luz de estos números que tienen un impacto muy severo, o toda una generación, o más de una generación seguramente, va a haber efectos duraderos sobre su calidad de vida como consecuencia de esto, y finalmente todo el país, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de que no hay recursos para hacer este tipo de reformas o acompañar este tipo de planes ante un escenario tan complicado como el que planteas, pero en realidad sí existen los recursos. Sí. Lo que falta, y lo que justamente el doctor en Ciencias de la Educación mencionaba, es que no hay un pacto con los verdaderos interesados en hacer una transformación, que siempre es segmentado. Eso creo que había comentado. Sí, y hablaba también de, lastimosamente también hay digamos, también un interés político, digamos, detrás que está bien, ¿verdad? Puede ser todo el tema, digamos, de unirse para conseguir ciertos beneficios, pero de repente va muy en desmedro de lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, también creo que fue muy preocupante estos exámenes que hizo Itaipú, donde mostraba el impacto de los jóvenes secundarios, que es una manera de ver el retroceso que hubo, ¿verdad? Y si hablamos que ahí relativamente todavía el porcentaje es menor de lo que podría ser, si eso lo trasladamos a la parte primaria, si hubiera un examen nacional de sexto grado, creo que sería muy importante para ver la pérdida, digamos, y ir comparando. Y si juntamos esto con la discusión que se va a empezar a dar en tema de presupuesto, ¿verdad? Sí. También creo que es muy relevante, ¿verdad? Yo no sé, yo siempre, no es que tengo un tema ahí con el tema de la educación terciaria, así como Heckman dice, la educación inicial es muy importante. No tenemos una política pública muy fuerte en educación inicial, pero sí tenemos universidades públicas regadas por todo el país. Ahora, en el presupuesto nuevo, se crea de vuelta una universidad pública nueva, la Universidad Nacional de Misiones. $1 millón de $0 a $1 millón, que ya va ahí, eso va a ir creciendo todos los años. Y en Coronel Oviedo tenés, no sé, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Cabo Azul, la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, y no sé qué otras más públicas y que dan la misma carrera, inclusive de cuidado, ¿verdad? Entonces, claro, estas son cuestiones de reasignación del presupuesto que deberíamos en algún momento discutir como sociedad, que no son fáciles, ¿verdad? Porque por supuesto que hay intereses también ahí locales, regionales, políticos que juegan, ¿verdad? Ya que sos un estudioso, pero ahí constante, Humberto. Está diciendo de verdad esta vez. Sí, te estoy halagando. Constante en todo lo que se refiere a la economía y los efectos que generan. ¿Hay experiencia en algunos países que se está viendo de tratar de recuperar esta pérdida y que quizás podamos tomar como modelo para adecuarlo a la necesidad del país? No sé en particular como consecuencia del COVID, no te quiero mentir, pero lo que sí he visto en lo que tiene que ver con educación inicial, que hay unos programas muy interesantes, ¿verdad? Que están aplicando en la región. He visto algo en Brasil, creo que República Dominicana, si no recuerdo mal era otro caso. Pero bueno, creo que ese rebalanceo de prioridades en materia de política pública y presupuesto es muy necesario ante este escenario, ¿verdad? Sí, yo pensaba, por ejemplo, los famosos RCT de Esther Duflo, por ejemplo. Exactamente. Como ella, son programas aleatorios que hacían justamente de tal manera de poder ver esa relación entre costo-beneficio en la medida de una política pública. Y recuerdo el caso de Kenia en el 2010. Esther Duflo, una economista, ganó el premio Nobel en el 2019. Y básicamente lo que yo hice un experimento en Kenia, donde agarraron 4 aldeas o 4 barrios rurales, y en una aplicaron, por ejemplo, lo que era mayor capacitación a profesores, en otro mayor materiales, en el tercero vacunas antiparasitarias, y en el cuarto nada. Y ahí vieron de la relación costo-beneficio. ¿Y sabes cuál salió, Prince?
Ya me habías dicho, así que voy a sorprenderme. ¿Cuál, Alfredo? Viste cuando te dice talada, ya entendés cómo es. Ah. Y ha salido el tema de las vacunas. Y justamente por los parásitos que muchos de los niños contaban, le impedía, digamos. Y en realidad, pues, la definición de capital humano lo es un poco más amplia que solo educación, ¿verdad? También tiene que ver justamente acceso a educación, un buen ambiente en general también para la educación, ¿verdad? La famosa relación de alumnos por docente, por ejemplo, que hay las investigaciones que menciona Pope, te dicen, bueno, que tiene que haber, hay como un límite hasta donde esto funciona, los recursos en la escuela. El tema de la computadora, por ejemplo, también ha sido fruto de mucha investigación y no es concluyente que la computadora sea un factor muy importante. Ahora sí, en algunos casos he visto de África, unas investigaciones de la misma metodología de Duflo mostraban que las computadoras que vienen con adaptadas ya, digamos, que a la currícula y con el profesor entrenado para dar eso, es como una especie de guión para una obra teatral, ¿verdad? Viene ya preparado con el guión, eso funciona, ¿verdad? Eso funcionó para mejorar los resultados. Y sabe, Humberto, en una de las tesis de unos recientes egresados de la Universidad Católica que estuve presente en su discusión, ellos hicieron un estudio sobre 8 asentamientos acá en región central. Y muy interesante porque ellos hablaban, por ejemplo, de los ingresos. Tenían la estimación, o sea, el promedio, digamos, de los ingresos de personas que terminaron la primaria, que terminaron la secundaria y que habían tenido una carrera técnica universitaria. Exactamente no me acuerdo los números, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, la diferencia entre una persona que terminó la educación primaria y la secundaria solamente 100.000 guaraníes, era ponerle 1.600.000 promedio, el otro 1.700.000. Y en cambio uno que había terminado educación terciaria, ya sea tenía así sueldo mínimo, incluso un poco más, ¿verdad? Entonces ahí creo que es muy importante si puedes también explicar eso, el costo de oportunidad, lo que es para una familia de ingresos bajos no estar trabajando, ¿verdad? Y tener que asistir a un lugar donde de repente perdiste 12 años, donde tampoco te influye mucho. Sí, totalmente. Y yo me acuerdo ahí del programa de transferencias de Tecoponá, ¿verdad? La condicionada es. La condicionada, porque muchas veces la discusión se centra en que este programa nos ayudó a bajar la pobreza. Y no era ese su objetivo. Su objetivo era cortar la herencia de la pobreza, lo que le llaman la transferencia intergeneracional. ¿Por qué pasa? Los padres que de las familias de menores recursos en condiciones de pobreza moderada, extrema, ¿sí? Ellos probablemente muchos no pudieron ni siquiera ir a la escuela, o si fueron no terminaron la primaria, ¿verdad? Así es. Entonces, como están en ese entorno, finalmente le llegan otra vez al chico allá muy temprano a trabajar y deja la escuela, ¿verdad? Entonces ahí a veces ni siquiera entra, ¿verdad? Claro, y entonces ahí, claro, ni siquiera entra. Entonces le lleva ya a trabajar muy temprano con él, pierde la escuela, pierde los años de estudio. Entonces ahí se transfiere, pues se hereda la pobreza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Justamente darle un dinero suficiente para que le compense ese costo de oportunidad, que el chico le acompañe a la calle o a la chacra, ¿verdad? Para que vaya a la escuela y que demuestre que efectivamente va a la escuela. Y que cumpla la parte sanitaria también. Y claro, entonces ahí vos cortás esa herencia, esa transferencia intergeneracional de la pobreza, ¿verdad? Entonces es muy importante, como decía, el costo de oportunidad. En la política pública se debe centrar solamente en eso, ¿verdad? En tratar de compensar eso y que, bueno, los chicos alcancen el mayor grado académico posible, ¿verdad? Y que sobre todo los padres lleguen a entender que los beneficios que se van a generar cuando uno invierte en educación, en la educación de sus hijos, no va a ser inmediato, sino estamos hablando en el mediano y largo plazo, sobre todo, así ¿verdad? Mismo. Porque es como que mientras yo le tenga que seguir gastando en la educación de mis hijos, en realidad yo no estoy viendo retorno, pero el retorno se ve ya después, ¿verdad? Así mismo. Por mejores condiciones y todo lo que están diciendo en materia de cadena en ese circuito, ¿verdad? Claro, y estos son temas que, como decía al comienzo, yo quería aprovechar el espacio porque no son temas de los que hablamos mucho, y en particular en el ámbito del análisis económico, ¿verdad? Tiene un efecto demasiado grande, y después del COVID en particular, muy significativo, ¿verdad? Porque estábamos luego mal, esto empeoró, profundizó. Yo te digo uno más, yo en todos los que ya están en campaña, yo no escucho a nadie esté hablando de esto, ¿verdad? Tampoco. Es lamentable. De hecho, Luis Ortiz, él decía que si comparábamos con la región, un niño de tercer grado de la región, en verdad, por el aprendizaje, nosotros estamos en segundo grado.
¿verdad? Exacto. Y si ahí le agregas los 1.5 años, Claro. o sea, la prácticamente- desventaja, y eso tiene que ver competitividad también, ¿verdad? Así mismo. Entonces prácticamente si los nenes que están en sexto grado, ahí sí se viene el cálculo, 1,5 sería cuarto grado y medio, Sí. Sí. menos 3 grado y medio sería. Tercer grado. O sea, esa es la diferencia que tenemos. Terrible. Entonces, sí, los nenes están en sexto grado, pero la interiorización del aprendizaje, ese proceso, ¿verdad?, de aprendimiento, ya con Sí. H, Sí. creo que es un déficit enorme que Totalmente. tenemos. Porque a diferencia de años anteriores, los padres, y vos mencionabas un punto muy interesante, los padres hoy por hoy, en Escuchaste lo que general, digo. tienen... No. Te digo que fue Me dio interesante. todo taquicardia, vamos. Sí, primera vez que escuché Los eso. padres hoy, en general, tienen que salir a trabajar, entonces no pueden hacer Claro. ese acompañamiento, o en casos de familias que sí tienen un nivel de cierto ingreso, pueden contratar docentes así como o particulares, profesores En particulares esas que puedan investigaciones acompañar. que mencionaba Pope también, hay algunos países que tienen programas de tutoría justamente para los chicos de menores recursos, ¿verdad? Justamente para que tengan ese acompañamiento que muchas veces los padres en esa situación no le pueden dar, ¿verdad? Estos programas también tienen un efecto importante en el resultado educativo. Bueno, disculpa que le haya desviado un poco quizás de los pero a temas mí me habituales. encantó No, el el tema. temazo. Yo de hecho te pediría, vos me habías compartido Sí. tu escrito, yo quiero que la gente lea porque Tengo es un mi estudio, un escrito. cálculo muy interesante, Pero así que vamos a ¿dónde quitar pueden? en la prensa. Así, vamos a quitar un quitar, yo artículo. también me comprometo. ¿Dónde Pero- pueden encontrar ese estudio, Humberto? No, el estudio en realidad es una estimación, ¿verdad? Sí. Que hace unos Pero años muy rico atrás, que puede servir de base para seguir expandiendo. Escribí justamente para el programa de hoy un artículo, pero voy a afinarlo y por ahí lo Vas a ponemos a compartir. disposición de la Bueno. audiencia. Pero que tenés guste. ahí alojado en alguna página, ¿verdad? Sí. ¿Dónde pueden El encontrar la artículo, sí. gente El artículo, sí. artículos tuyos Sí, sí. referentes a este tema? Tengo Parece que no un querés dar. espacio en Medium, que Ajá. es una aplicación donde mucha gente escribe, Ujú. y tengo un blog también. Le voy a compartir cuando Bueno. tuiteen ahí, voy a retuitearle y le respondo Yo, con el yo- link. yo quiero compartir algo así corto. Ese es Decime. mi sueño del sistema educativo para Paraguay. Pero no sé si realmente llega a cumplirse en algún momento, en algunos años, espero que sí. Y es el que tiene el sistema educativo de Japón. ¿Ah, No sí? sé si llegaste a escuchar o No, llegaron a no, escuchar. no. Dice que es tan revolucionario y es reciente que actualmente forma a los niños como ciudadanos del mundo, Mm. no como japoneses. Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado Cambio Valiente. No voy a decir en japonés porque yo no manejo Sí. ese idioma. Basado en los programas educativos Erasmus, Grand Vic, no sé, y unas cuantas Erasmus más. de Europa. Europa. Es un cambio conceptual, entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales, no nacionales. El programa de 12 años está basado en los conceptos 0 materias de relleno, que acá abunda, Sí. en América Latina en general, 0 tareas y solo tiene 5 materias que son 1. Aritmética de negocios, las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras. Ujú. 2. Lectura, empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y terminan leyendo un libro por semana. 3. Civismo, entendiendo como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y medio ambiente. 4. Computación, Office, Internet, redes sociales, negocios online. 5. Idiomas. 4 o 5 alfabetos, culturas, religiones entre japonesa, latina, inglesa, alemana, china, árabe, con visitas socializadoras de intercambio a familias de cada país durante el verano. Y atiendan el resultado que se busca ¿Cuál con es el este resultado? sistema. ¿Cuál será la resultante de este programa? Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos. Son expertos en uso de sus computadoras y celulares como herramientas de trabajo. Leen 52 libros al año, respetan la ley, la ecología y la convivencia y manejan la aritmética de negocios y finanzas a la perfección. Decime Qué si no es bueno, un sueño. Espectacular. Ahora hay que decir también que es una cultura que tiene luego ya muy enraizada, digamos que la disciplina, el respeto. Totalmente. Sí, la y esto le viene a La sumar. responsabilidad y un Claro, conjunto pero- de... Claro. Nosotros en Europa discutíamos mucho el país que tiene modelo en educación primaria básica es Dinamarca. Y por decirte nomás, me acuerdo de este taller que hicimos en Roma. Ellos explicaban, por ejemplo, todo el desarrollo de la población, habilidades blandas, relacionamiento, liderazgo, autoconfianza. Totalmente. Y por decirte, uno de los experimentos que ya habían hecho, le habían juntado, por ejemplo, a nenes, le separaron en 2 grupos.
y en un grupo le habían dicho, usted tiene que hacer el dibujo de ponerle la mariposa perfecta, ¿verdad? Y tienen 1 hora para hacer. Sí. Y a los otros le dijeron, tienen que hacer la mayor cantidad posible de dibujos. A la 1, al terminar el horario, llegaron a este grupo, ¿verdad? Y no habían hecho ningún dibujo. Por buscar ese perfeccionismo, Wow. discutieron entre ellos, ¿verdad? Y al final no habían logrado nada. Y hablando, sí, decime. Hablando de Adelante. experimento, quería nomás Humberto, decir que... vos No, porque sos el invitado. quiero cerrar Humberto. mi- Cerrar. Y cuando volvieron al otro grupo, vieron claro, los primeros dibujos eran bastante feos, pero después dibujos que impactaban por la belleza y la complejidad. La ley de libertad. Le diste libertad y le diste la posibilidad de equivocarte. Claro. Qué No, bueno. yo lo que quería mencionar es que en nuestro país también tenemos muchos programas pilotos, experimentos que se hicieron en su momento. Y yo siempre recuerdo uno en particular que me gustó muchísimo, ¿Cuál que es es? el programa Tiquichuela. No sé si escuchaste hablar, Recuerdo, que es un bien. programa de aprender matemática jugando, ¿verdad? Que se aplicó en el departamento de Cordillera. Fue un éxito total. Y no se emuló más, no se replicó hay más. evaluaciones de impacto que muestran el éxito de este programa con métodos científicos rigurosos, porque había un grupo, ¿verdad?, que recibió esto y hay otro grupo que no recibió esto en el mismo departamento. Eso del RCT que mencionaba antes, un poco la lógica del RCT que mencionaba antes Pope. Y ese programa, por ejemplo, nunca se escaló, ¿verdad? ¿Por qué no se escaló? Esa es la gran pregunta. Claro, sí O sea, hay tuvo mucho impacto. por explorar. Yo diría muchísimo. Y aprovechando, yo creo que la tecnología, haciendo buen uso de la tecnología, se puede hacer muchísimas cosas. No, totalmente. Y para Sí. otro bloque, cuando No, te estamos a parezca, seguir Humberto, para darle hablando, continuación, por Humberto. ejemplo, hay, Claro. hay temas de esto. El capital humano también se deprecia. ¿Cómo Total. hacer Sí. que toda esa experiencia e información se retransmita? El ecosistema, ¿verdad? Después, por ejemplo, la Universidad de Itela, en este curso que estoy haciendo, cuando estábamos hablando del mercado laboral, ellos hablaban, por ejemplo, de plataformas que te muestran los ingresos promedios que recibe cada profesión. Como toda esa tesis de alocación también Claro. eficiente de recursos. Está bien tu Totalmente. vocación, pero por lo menos no estás perdiendo el tiempo. ¿Qué carrera? No sé. O sea, tiene un resultado también porque mostrar los sueldos promedios, los ingresos promedios de cada profesión que elige. Eso Claro. abre debate, mueve. Sí, leí algo de eso que también tiene algún impacto. Igual también creo que depende un poco de las generaciones, ¿verdad? Creo que algunas generaciones, las más recientes, tampoco es que estén demasiado... Les preocupa otras cosas también, me También. parece, más allá del dinero, ¿verdad? Entonces, Así mismo. Este es un mensaje que me parece muy interesante y con esto te dejamos, Humberto, y agradecerte, por supuesto, por darnos tu ¿No querés el tiempo, tu chisme, conocimiento. Humberto? No, este tengo para ti. Le agradecemos al ingeniero Roberto Martínez. Dice, otro elemento a analizar es la absorción política partidaria del recurso humano cualificado hacia la prebenda del clientelismo, lo cual creo inutiliza completamente los años de estudios y formación del capital humano, además de destrozar la pirámide meritocrática y ética de una sociedad que precisa avanzar. Qué interesante. Esa es otra arista que podemos analizar en algún momento. La politización sería. Sí, podemos combinar con algunos otros actores que tienen estudios con respecto al tema. Humberto, muchísimas gracias. Que tengan un excelente viernes. No, comentó el chisme. Yo te iba a contar parte del chisme, Humberto, pero te adelanto que tuvimos un invitado del Banco Central Ah, sí. hace un par de semanas. Sí, me enteré. No fue mi invitado, quiero aclarar. ahora, si uso la imagen o la analogía de, viste, Claro. el avión, Sí, puedo sí. decir ahora que hay clase turista y clase ¿En serio? ejecutiva. Pero así. ni hay punto Cafecito, de- agua. no hay Cuidado. punto de Yo no discusión. veo nada. Sí, así fue. Mira vos. Pero no vino de mi parte, fue tu invitado y ¿Qué le vos la vamos a hacer? atendiste. Yo a Humberto le Vos sos la doy- jefa le acá, la doy que buen conduce el trato. programa. Claro, Mira la dónde está conductora. sentada. Nunca me dejó Sí. sentar ahí, mamá. Ella es Mirta Legrana. Sí. Bueno, en la mesa. Que soy Mirta Legrand. Humberto, Bueno. voy a descubrir cuál es tu Muchas sobrenombre y te voy a gracias. mandar al frente. Clase Fue un turista y gusto clase estar acá. ejecutiva. Eso te digo Gracias, todo. Humberto. Que tengas un buen viernes, fin de semana. José Manuel, nos vamos al corte y enseguida regresamos. Radio